Hoy es un día de mucha bendición sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir en esta mañana la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, para honra y gloria de Cristo Jesús. Y hoy vamos a tener un tema muy importante acerca de lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas y de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que en esta mañana, Padre Celestial, queremos que tú nos hables. Dígale en esta mañana al Señor, en el nombre de Cristo. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer unos versículos de Eclesiastés capítulo 12, desde el versículo 9 al versículo 14. Vamos a leerlo en esta mañana para que veamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Si ya lo va encontrando, vaya poniéndose de pie en esta mañana, en esta hora, para que usted lea conmigo la palabra del Señor y después analicemos y meditemos en la palabra de Dios. Entonces, Eclesiastés 12. Sí, Eclesiastés 12, póngase de pie. Voy a darle lectura en esta mañana a la palabra del Señor hasta el versículo 14, desde el versículo 9. Después haremos una oración en esta hora para que el Señor siga hablando a nuestras vidas en esta mañana. Vamos a leer. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Se lo voy a volver a leer. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, esté hablando a nuestros oídos. Que nuestros oídos, Señor, sean abiertos en el nombre de Jesús. Que en esta mañana, Señor, tú, Señor, hagas ese poder, Señor, por medio de tu palabra, que tú, Señor, has provisto, has traído, nos has dado, Señor, en esta semana para nuestras vidas. Yo creo, Señor, que traerá muchas bendiciones, Señor, para aquellos que, Señor, abran sus corazones en este día. Y, Señor, que tú, Señor, en esta semana, Señor, los harás de mucha bendición en el nombre de Cristo. Amén. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Yo quiero en esta mañana recordarle un poquito de lo que el domingo pasado estuvimos hablando, de que una creencia no es lo mismo de tener una certeza, y que tenemos que tener, a veces que creemos tantas cosas, que de repente nos vamos llenando de información, a veces mal dada, a veces tenemos información incorrecta, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión que cuando era niño, de repente se hizo un pánico en la comunidad en donde yo vivía, y todo empezó porque una señora llegó, pasó corriendo y empezó a decir la señora que estaban secuestrando niños. Y ahora yo quiero decirle, pudo haber sido algo real, pero en un momento dado, sí, de repente en todo el ambiente se empezó a llenar de tanta incertidumbre, sí, que empezó a correr más gente por las calles gritando: están secuestrando niños. Esto sucedió cuando yo tenía más o menos 6 años, 7 años, ¿verdad? Entonces, en medio de la comunidad,
todo eso empezó a decirse que había una camioneta, que fulano, que ya la vieron, y después que la vieron, les voy a mencionar, aunque ustedes no sepan dónde es, pero yo se los menciono. En San Juan Tusco, en Santa Catarina, en San Cristóbal, y son los pueblitos que ahorita ya están pues juntos a lo que es el poblado de donde yo vengo. Ahora, ¿puede en un momento dado todo este tipo de cosas cambiar la forma de ver a la gente, la vida? Sí. ¿Por qué? Porque una persona creyó en un momento dado algo que de repente quiso que la demás gente lo empezaran a ver. ¿Y qué sucedió? Hizo un pánico en medio de la sociedad en ese tiempo, y todo mundo se dio a la tarea que se fueron a buscar a una camioneta blanca. Imagínense nada más, ahora hay tantas camionetas blancas, ¿verdad?, que agarren a la equivocada o al equivocado. ¿Qué va a suceder? Nada más porque una persona lo dijo. Entonces la creencia de una persona provocó que en un momento dado pudiera correr una persona que trajera en ese momento alguna camioneta blanca y que lo pudieran agarrar hasta lincharlo, ¿verdad? Acuérdense que pues en aquellos tiempos había pueblos así, ¿verdad? Se tomaban justicia por su propia mano. Ahora, lo cierto es que en un momento dado pueda hacer algo que esta persona diga en ese momento, que ya está viendo la realidad, fulano es sultano, tiene una camioneta, número de placas, yo lo vi, yo vi este tipo de cosas, y no crear algo que nada más ella lo hizo en su vida y después hizo que toda una comunidad se volcara a tener una creencia. Ahora, las creencias siempre vienen por las palabras. Las palabras son importantes en nuestras vidas, mis hermanos. Y cada vez que usted todos los días se levante, conecte su lengua al cerebro. Porque muchas veces hablamos, ¿verdad? Usted ha visto una persona que cuando de repente se acaba de despertar le pregunta así como que está medio desorientado, y a veces como que no habla muy bien y de repente ni sé dónde estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha conectado todavía. Le digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el mercado hay una señora que tiene un niño que en cuanto lo tiene dormidito, lo tiene que dejar por lo menos 5 minutos a que el niño, pero si usted lo ve, el niño está volteando para todos lados como diciendo, ¿y quién es? Y entonces lo tiene que tener 5 minutos hasta que el niño ya de repente dicen, hola, te dice algo, ya te reconoció, pero en el momento no lo hace el niño así, y entonces la señora ya lo conoce al niño, dice, todavía sigue dormido. Ese es su dicho de la señora, todavía está dormido, no está conectado, ¿verdad? Ahora, cada vez que nosotros nos levantemos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé una buena palabra para hablar en el día, que nos dé algo que de repente nosotros aprendamos a soltarlas, a aprender a darlas de una forma correcta y exactas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tan atados a nuestras palabras que por eso sigue siendo una creencia. Y entonces de repente, si a la mamá ya se le hizo tarde porque se quedaron dormidos todo mundo, entonces la mamá dice, hoy es un día muy pesado. Entonces sus palabras en ese momento ya hizo algo en la vida de la mamá, lo oyeron los hijos, lo oyó el esposo, y ese día para toda la familia va a ser pesado. Y más que nada porque la señora ya se dispuso a hacerle la vida pesada a todo mundo. Digan amén. Dicen yo no. Pero esa es una realidad, mis hermanos, de verdad, y se lo voy a demostrar hoy en la palabra del Señor. Las palabras tienen poder, ¿sí? Entonces el tema se llama palabras, así de sencillo. Palabras. Lo que tú hagas desde este día con tu lengua va a ser tu responsabilidad. A ver, diga conmigo, lo que yo haga con mi lengua va a ser mi responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos, en esta mañana? Ahora, quise leer con ustedes lo que el predicador escribe en el último capítulo de Eclesiastés, en el capítulo 12. Es una de las enseñanzas que nosotros podemos analizar en esta mañana, porque 2 veces se menciona la palabra palabras en esta hora, en este pasaje que vimos. Pero dice, y cuanto más el sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo.
Ahora yo quiero que entiendas una cosa de lo que siempre va a suceder cuando una persona adquiere un conocimiento y no sabe soltarlo. Ese conocimiento se pudre y ese conocimiento no tiene efecto. Porque cada vez que Dios te permita, por ejemplo, usted ha conocido a alguien de repente que le dicen: oye, qué rica te quedó la ensalada. Y de repente dicen por dentro: y ni creas que te voy a dar la receta. Así, envidiosa la señora, ¿verdad? Hay gente que se lleva sus recetas a la tumba. Y no se pudo hacer ya nada porque la señora no quiso compartir su conocimiento, ¿verdad? Así sucede muchas veces cuando nosotros empezamos a tener algo que Dios nos da y no sabemos cómo soltarlo, ¿sí? Ahora, todo conocimiento se tiene que enseñar. Y lo primero en la forma en que se enseña es a través de palabras. Todo mundo así aprendimos. Di papá. Era la lucha entre papá y mamá. ¿Quién decía, a ver, qué decía el niño primero? ¿O papá o mamá? Y eso era algo que en un momento dado nos llenaba. Si el niño decía primero pa, jules, aunque no lo hubiera dicho, pero se entendió pa. Ya se sintió el papá que hoy ganó, porque a su hijo ya le enseñó bien, ¿verdad? Ahora, si usted escucha niños que todos los días están diciendo groserías, es lo que están aprendiendo y es lo que se le está enseñando. Si usted escucha a un niño que en un momento dado todo el tiempo está hablando de cosas malas, negativas, es lo que se está viviendo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un predicador no es solamente el que se para aquí. Un predicador es aquella persona que en un momento dado trajo a su vida algo que aprendió y ahora lo está compartiendo, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor que el predicador buscó palabras con mayor sabiduría para poderlas enseñar al pueblo. Ahora, por ejemplo, todo el mundo dice: yo voy al templo para cantar, ¿sí? Para alabar, para adorar. Y a veces nosotros no tenemos ni siquiera tantito el interés de saber si de verdad lo que estamos haciendo le agrada a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Hace un tiempo de repente empezó en la música cristiana a querer traer unos ritmos que ya se habían hecho en una música mundana, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, escucharon la bamba? Sí, es esa de para bailar la bamba. Esa, ¿sí? Pues hubo una persona que nada más le quitó para bailar la bamba, pero dejó la misma música y le puso supuestamente letra cristiana. ¿Por qué? Porque la música es de Dios. Así lo dijo el cuate. O sea, la música no tiene ni frontera, es de Dios, es universal. Y entonces de repente, pues de ahí empezó a hacer que muchos de repente le quitaran a esa canción de por tu maldito amor y le pusieran música de letra cristiana. Y uno dice: wow, ¿sí? Y la que se hizo más famosa en ese tiempo fue una que los chavos hasta todavía se han de acordar. Decían: despacito. Y de verdad. Entonces el género musical muchas veces decían: ¿para qué lo hacen? Es que estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios, ¿sí? Ahora, ya hemos explicado varias veces lo que verdaderamente es alabanza, adoración al Señor. Pero resulta muchas veces, mi hermano, que no toda alabanza le agrada a Dios. Porque muchas veces no es alabanza, es quejabanza, ¿sí? Y mucha gente se aprende más de cómo decirle a Dios algo. En la década de los 70s surgió un compositor que revolucionó la música cristiana, ¿sí? Su nombre era Manuel Bonilla. El hermano Manuel Bonilla hoy es un viejito, ya muy grandecito, ya el hermano ya está muy grande, ¿sí? Él viene de Monterrey, era del norte. Él compuso himnos muy hermosos que los dejó en la iglesia. Ese himno que dice: qué lindo es mi Cristo, lo compuso él y lo trajo a la congregación. Ahora, ¿es malo decir qué lindo es mi Cristo? No, es una manera de expresar que en ese momento, ¿sí?, lo romántico se estaba viviendo, ¿verdad?
Y entonces en lo romántico que se estaba viviendo, ¿sí? Por ejemplo, apareció un señor greñudo, ¿sí? Chaparrillo, con una música revolucionaria que decía: no creas que son solo palabritas. Ya se acordaron, ya vieron, que se dicen nada más. Y ahí estaban la iglesia. Entonces de alguna forma se buscó que la iglesia, de repente, ese estilo de música que estaba llevando a su casa, le llevara algo a la iglesia. Y entonces surgieron himnos como lo que les acabo de decir: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, qué dulces caricias las de mi Salvador. ¿Sí? Ahora, yo quiero que entiendan esto, mis hermanos. Ahora, si usted analiza las letras, hemos aprendido, como lo que decíamos el domingo pasado con la canción, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, puede llegar a hacer algo en la iglesia. Hizo que la iglesia alabara al Señor, cantara al Señor. Yo dirigí la alabanza un tiempo en la iglesia, pero si tú ibas a dirigir la alabanza en la iglesia, tenías que estar preparado por lo menos con 3 horas de alabanza. Aquí de repente ya llevamos 50 minutos y dicen: ojalá y toquen la que yo quiero, ojalá y toquen la que yo quiero. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y de repente, sí, uno aprendió a hacer famosas cadenas de cantos, de coritos. Y eso era de mucha bendición en la iglesia. Veníamos de una iglesia pentecostés, una iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal también revolucionó entonces un sentido la música. ¿Por qué? Porque se estaba acostumbrando, por ejemplo, a la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, usaban un librito rojo, ¿verdad? Que se llamaba himnario. Y los himnarios a mí me siguen gustando. Hay muchos cantos en el himnario que se compusieron hace 350 años y todavía siguen siendo de bendición. Yo le voy a poner un ejemplo en esto. Por ejemplo, algún canto que en un momento dado es como un emblema en Estados Unidos, se llama Amazing Grace, sublime gracia. Y ese canto lo hemos cantado incluso en español. Sublime gracia del Señor. Pero ese cántico lo hizo una persona que en ese momento Dios le cambia su vida. Se dedicaba al tráfico de blancas. Y en medio del mar, en medio de una tormenta, la tormenta le estaba pegando tan fuerte al barco que ya habían perdido toda esperanza. Y entonces el hombre había ido a la iglesia, había escuchado la palabra de Dios. Y en la iglesia había escuchado que Cristo podía cambiar su vida y que Dios tenía cosas grandes en su vida. Y en medio de una tormenta se compone el cántico Amazing Grace, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Y hasta el día de hoy sigue siendo un emblema de la música en la iglesia cristiana, mis hermanos. ¿Por qué? Porque algo surgió en la iglesia que hizo diferente el concepto de darle a Dios una expresión a través de palabras. Cuando viene el movimiento luterano en Alemania con Martín Lutero, la iglesia estaba pasando por un tiempo de mucha ignorancia, mis hermanos. No se podía leer la Biblia y en todos lados se leía una forma, solamente la palabra del Señor, en latín. Nosotros nos decimos que somos latinoamericanos, pero de latinoamericanos no tenemos nada, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Usted habla latín? ¿Alguien habla aquí latín? Nadie habla latín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos apropiamos de un nombre que nada más nos pusieron. Ahora, cuando la Biblia se leía solamente en latín, ¿sí?, en las iglesias, el pueblo solamente se iba a sus casas diciendo: escuché la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? No traía en un momento dado cambios. Por eso se conoce ese periodo como el oscurantismo en la iglesia.
y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo avances científicos, no hubo avances en la enseñanza, había muy poca gente profesional, la gente era, mucha gente, casi la mayoría de la gente vivía en una ignorancia. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegó un hombre llamado Martín Lutero, ¿sí? Y que un día este hombre, él había hecho un cambio en su vida, porque un rayo, al caminar yendo a su casa, ¿sí?, estaba preparándose para ser abogado, y en camino a su casa lo agarra también una tormenta, pero no una tormenta en el mar. Y en ese camino le cae un rayo a Martín Lutero a un lado, y este Martín Lutero en ese momento le dice: Dios, si tú me puedes salvar, permíteme que yo llegue bien a la casa de mi padre, Señor Dios, y yo quiero ser un monje. Llegó a la casa de su padre, le da la noticia a su padre, le dice: ya no quiero ser abogado, quiero ser un monje. A lo que el padre se enojó, a lo que el padre le quitó la herencia y lo mandó a que fuera monje. Y Martín Lutero empezó a estudiar para ser monje, pero empezó a leer la Biblia, y algo no le checaba a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque lo que decía el cura y lo que enseñaba el cura no era como de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Y entonces dice Martín Lutero que un día, de repente la historia dice que él iba a Italia, a Roma, al Vaticano, a pagar una indulgencia para un tío muerto. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica se cree que tú puedes sacar a un tío del purgatorio. Qué buena onda, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso es lo que hizo Martín Lutero. Pagó una indulgencia, y cuando él pagó la indulgencia para que tuviera mejor efecto consistía en eso: había 365 escalones para subir a la iglesia del Vaticano. No es como la que hoy conoces tú, era otra, pero la tenían que subir de rodillas. Y entonces, si tú llegabas desde el primer escalón hasta el último, en ese momento ya salía tu pariente del purgatorio. Si salías con que no, es que yo nada más quiero hacer 50 escalones, entonces iba a tardar un poquito más tu pariente de salir del purgatorio. Y así era, así era esa enseñanza. La Biblia dice que se muere una sola vez. ¿Cuántas veces se muere? Y después de que uno muere, va a venir un ¿qué? Un juicio. Y es lo que acabamos de leer. Dios nos va a llamar a cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Estamos aquí? Pero dice la historia que entonces Martín, cuando empezó a subir los escalones, y él iba con su rosario, diciendo sus oraciones, entonces el Espíritu Santo le dijo: Martín, el justo por la fe vivirá. Y entonces hizo Martín, en ese momento se levanta y empieza a sacudirse, se regresa, la gente se le queda viendo y dice: no, su tío de Martín jamás va a volver a salir del purgatorio. Y así sucedió. Pero este hombre trajo lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante, mis hermanos, y le dio un cambio, ¿sí? De ahí que la iglesia se conoció por un tiempo como los protestantes, por causa de Martín Lutero, ¿sí? Y entonces Martín Lutero se dio cuenta de que la iglesia no tenía música, y él le llamó música sacra. Ahora, si alguna vez usted entró a una iglesia bautista, de esos bautistas, yo todavía entré de niño. Mire, cuando usted entraba a una iglesia bautista, sí, todavía tenía una forma algo especial. Le daba un parecido incluso a algunas iglesias que usted conoce. Ventanas grandototas, ¿verdad? Bancas así que donde todos nos sentábamos. Y de repente, en un momento dado, a lo alto de atrás de donde usted estaba predicando el pastor, usted estaba aquí, pero a espaldas de usted, en la parte alta de la iglesia, se oía un tun, 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 tun.
Era un órgano. Y ese órgano, no crea que es barato, es uno de los instrumentos más caros que se pueda comprar. Esa es una música sacra, mis hermanos. La palabra sacra viene de la palabra santa, ¿sí? Ahora, Martín Lutero buscó la forma en que esto fuera llevado a la iglesia. Ahora, recuerde, pues son curas, ¿verdad? Y en el viaje para ir a ciertos lugares, a ciertos pueblos, ¿sí?, la gente se metía a lo que se conoce hoy como tabernas. Hoy para usted una taberna no es lo que antes era para ellos en aquellos tiempos. Una taberna para nosotros es un lugar, a lo mejor hasta hay prostitución, hay bebidas, hay todo ese tipo de cosas. En los tiempos de Martín, una taberna era un lugar donde se podía quedarse la gente a dormir, podía comer, pero también podía tomar. Pero para hacer ameno el lugar, tocaban esa música, así como se escucha medio macabra. Entonces Martín esa música la saca de esos lugares y la lleva a el movimiento luterano. Por eso es que hoy todavía la iglesia luterana sigue teniendo ese estilo de música, ¿verdad? Nada que ver con batería, Hoy el Josuecito ya estuviera expulsado. Sí, así. No se diga el del teclado, porque está hablando con el micrófono aquí. ¿Quién sabe qué les estará diciendo? Lo está regañando. Y no se valen en estos tiempos. Pero ¿qué sucede? Todo esto es un concepto de lo que en un momento dado trajo el movimiento de la palabra del Señor y que quiso que la iglesia tuviera eso, mis hermanos. Hoy nosotros tenemos algo muy, muy tremendo en medio de nosotros, que todos los días está en nuestro interior, y es las palabras de Dios dadas a nuestras vidas, y el Espíritu Santo las hace efectivas en cada uno de los que estamos aquí. A ver otra vez. La palabra de Dios se hace efectiva en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que trae una revelación. Y por medio de esa revelación, usted puede levantarse en la mañana y decir: hoy es un día diferente, tengo broncas en el trabajo, tengo broncas con mi mujer, hay broncas en medio de los hijos, pero Dios dice tu palabra, Señor, y tomo esta palabra para que este día sea de bendición sobre mi vida. Y si alguien en esta mañana lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bueno, muy bien. Ahora vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. A veces no toda la palabra nos va a caer bien o nos va a gustar, pero Dios tiene algo para tu vida en este día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra en el hebreo, lo que significa palabra del hebreo, viene de la palabra dabar. Dabar. Y esto es un consejo, por ejemplo. Es una guía. Es una dirección, mi hermano. Es algo que se suelta y que va a tener efecto. Por eso es bien interesante entender lo que Dios nos enseña, dabar. Y el dabar de Dios se ve desde el principio, ¿sí? Ahora, el mundo que hoy usted vive es un mundo tan maravilloso, de una forma, de unas dimensiones tan exactas, de una distancia del sol tan precisa, mi hermano, que solamente pudo tener eso por el dabar de Dios, por la palabra de Dios. Ahora, el dabar tiene un efecto cuando yo lo tengo en mi vida y sé soltarlo. Pero tiene que tener un efecto en algo que es certero, cierto. Porque si nada más lo llevo como una creencia, le puede suceder a usted lo que le platiqué al principio. Una señora loquita pasó diciendo que había secuestradores y todo el mundo empezó a hablar de eso. Pero cuando viene una palabra de parte de Dios y usted la toma a su vida, entonces eso se convierte en un dabar dado por Dios a su vida, y eso tiene un efecto cuando usted aprende a soltarlo.
Mientras usted no aprenda a soltarlo de acuerdo a lo que es cierto, no tiene efecto, mi hermano. Porque todo mundo somos bien dados a decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice? Que me fortalece. Hasta la cita bíblica. A ver, maestros, ¿qué cita bíblica es? Filipenses 4:13. A ver, vamos a ver qué dice Filipenses 4:13. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pero vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Versículo 10, ¿ya lo tienen ahí? Filipenses 4:10. Ojo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí. Escuchen esto, Pablo le habla a la iglesia de Filipos. Ustedes en gran manera me estoy gozando porque ustedes están siendo cooperadores del ministerio, dice. Pero os falta la oportunidad. ¿Sí voy ahí? No, de la cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, ¿usted vive feliz en cualquier situación de su vida? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, ese dabar de Dios, entonces ese dabar hace algo en nuestra vida. Dios, por ejemplo, le dice a Moisés: mira, ve y dile a Faraón. A ver, escuchen bien. Imagínense el peor tirano que usted conozca en este tiempo. Y Dios le dice: ve y dile. Ve y dile. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Moisés conocía a Faraón? ¿Sabía de lo que era capaz Faraón de hacer? Sí. Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. O sea, en buena onda, Señor, tú dices, yo llego y le digo: oye, Faraón, mira, dice Dios que saques al pueblo de Israel. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Moisés en ese momento llega a tener un diálogo con Dios. Le dice: oye, tú me dices, ve y dile a Faraón esto, pero a ver, yo quiero que tú me aclares en esta hora, ¿cómo me vas a respaldar si yo le digo eso a Faraón? Y Dios le dice: a ver, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién se la dio? ¿Quién le da palabras al hombre? ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, si usted se analiza esto, mi hermano, ¿el pueblo de Israel peleó para salir de Egipto? ¿O fueron puras palabras las que sacaron a Israel de Egipto? Por eso Dios le dice a Moisés: ¿quién le dio la boca al hombre? Porque tú te vas a sorprender cuando tú aprendes a usar la palabra de Dios. Ahora, Dios le está dando algo certero a Moisés. Yo me imagino, siempre he dicho que yo me imagino ya a Moisés ya haberse acostumbrado a un estilo de vida. 80 años, 40 años había vivido en Egipto. Los lujos ya se le habían salido de su vida. Estaba contento porque libró su vida de la muerte. Lo iban a ejecutar en Egipto. Y ahora ya vivía cuidando las ovejas de su suegro. Ahora ya vivía casado con la hija se me olvidó de este señor, Yetro. Sí, está conectado, Yetro. Pero ahora tiene un problema, ¿sí? Dios se le está apareciendo a Moisés y le dice: mira, Moisés, ya te dejé descansar 40 años, ahora vas a regresar y vas a cumplir lo que yo te diga. Y entonces Moisés le dice a Dios: sí, Señor, pero tú me tienes que respaldar. Le dice: a ver, Moisés, mete tu mano en tu seno. Y dice la palabra del Señor que cuando la sacó, estaba leprosa su mano. ¿Sí?
Y entonces Moisés dijo, no, pues esto no es incurable. ¿Se curaba la lepra? ¿Hoy se cura la lepra? Hoy se cura la lepra. Sí, eso es cierto. Hay una cura para la lepra. Si los que vivieron en los tiempos de Jesús, cuando Él sanaba a los leprosos, le hubieran dicho, no, yo no quiero tu milagro, yo ya sé quién cura la lepra. ¿Sí lo está entendiendo? Pero en los tiempos de ellos, la lepra era contagiosa. Por eso existía el valle de los leprosos. Y los mandaban a morir allá. Y la gente quedaba desfigurada. Era un castigo. Y se consideraba eso, sí, cierto, un castigo de parte de Dios. Entonces, que llega el momento, Moisés ve su mano leprosa. ¿Y qué dice? Se asusta, dice la palabra del Señor. Pero Dios le dice, ahora vuélvela a meter. La mete y la saca como un bebé. O sea, todo lo demás está arrugado, pero la mano está como la del bebé. Así es Dios, mis hermanos. ¿Por qué te da una palabra que puede cambiar tu vida? ¿Sí? Y después le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Esa que hace rato estaba leprosa, ahora ¿qué tienes? ¿Qué estás sosteniendo? Un bastón, Señor. ¿Qué haces con este bastón? Nada más es con lo que cuido a las ovejas. Tíralo, Moisés. Se convierte en una culebra. Pero ese bastón, Dios le dice a Moisés, con él harás señales. Con él harás señales. ¿Sí? Es como si Dios hoy te dice a ti, ¿qué tienes en la mano? Y dices, pues traigo un café, Señor. Entonces con ese vas a hacer señales. Así es Dios, mis hermanos, porque es una palabra. Y cuando nosotros aprendemos a usar bien, correctamente la palabra del Señor, tiene efecto. Entonces, mi hermano, una de las cosas que es bien importante es que usted tiene que cuidar sus palabras desde hoy. Si usted no cuida sus palabras de hoy, el resultado de sus palabras de hoy son el resultado para mañana, para pasado. Y si Él dice en su palabra, y esto es cierto, mis hermanos, entonces sí se convierte en una realidad. Porque Pablo está diciendo aquí, sé vivir en la forma en que sea. ¿Lo está entendiendo? A ver, vamos a verlo, sí, cierto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ahora sí ya tiene sentido eso, ¿verdad? ¿Sí? A veces los chavos de repente dicen, pastor, ore para que pase el examen de la universidad. ¿Ya estudiaste? No. ¿Sí estamos entendiendo? No hacen nada por hacerlo. Y entonces Dios quiere que en un momento dado entendamos esto, mis hermanos. Si aprendemos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque aprendiste a vivir ya una situación en tu vida y sabes cómo aprovechar eso que en un momento dado fue malo a tu vida, ahora sacarle provecho. ¿Para qué? Para que ahora tus palabras ya cambien. Ya cambien. Si en un matrimonio las palabras no son las correctas y todo el tiempo estás no sirves para nada, no te ves bien, ya estás panzón. ¿Ya lo están entendiendo? ¿Sí? Pero si cambia, dicen, qué chulo te ves panzón. ¡Cambia! ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, entiéndelo. Chavos, en el noviazgo es lo mismo. En el noviazgo tienes que mantener eso. ¿Cómo te ves? Guapa. Dentro de 30 años casados, ¿cómo te ves? Guapa.
Pues más o menos. 2, 3. ¿Ya lo estamos entendiendo, mis hermanos? Y eso tiene efecto. Entiéndalo, mi hermano, tiene efecto lo que usted suelte. ¿Por qué? Porque si para Dios es el dabar, con lo que Él hizo, lo que ahora vemos y lo está sustentando, ¿sabe por qué se sustenta lo que hoy vemos? Por el poder de su palabra. El poder de su palabra es lo que sustenta hoy que el mundo siga girando en su mismo eje todos los días. Que a pesar que si al rato se pone nubladísimo, nos cae un trombón, mañana sale el sol porque Dios así lo tiene sustentado, es poder de su palabra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y entonces tú tienes que aprender en este tiempo a que tus palabras tienen valor. Diga conmigo en esta tarde: mi palabra vale. ¿Sabe por qué entonces si se hacían los negocios antes nada más con la pura palabra? Porque tiene valor, mi hermano. Cuando uno está casando a alguien y le dicen, te prometo, escúchelo, es te prometo que si te enfermas, te llevo ahí al hospital. ¿Verdad que no? ¿No es así? Te prometo serte fiel hasta, conste que se dijo hasta la muerte, hasta ahí nada más. Es que en el cielo te quiero buscar. Nada, ya se terminó. Es hasta la muerte. Ahí lo estamos diciendo. ¿Sí o no? Te prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Porque la palabra tiene poder, valor, mi hermano. Es que pastor, ese día ni pensé. Sí, ya lo sabíamos, ya nos dimos cuenta de eso. No es necesario recordarlo otra vez. Pero hoy van a cambiar esas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Abra su Biblia en Mateo. Capítulo 12. Mateo 12. Del 35 al 37. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, ponga atención en eso, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. 36. No, perdón. ¿Sí, verdad? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. A ver, léalo bien otra vez, una vez. A ver, conmigo. Mas yo os digo. Dígale usted. Mas yo os digo. Otra vez, mis hermanos, para que se le quede claro. Mas yo. La última vez. Muy bien, vamos a ver en esta mañana también esa palabra que es ociosa. Es de la palabra argos, que significa desocupado. Argos, desocupado. Ahora, pongan atención en eso. Mire, cuando usted, por ejemplo, tiene en su vida una vida activa, todo el tiempo tiene una mente también activa. ¿Sí? Ojo,
El otro día estaba yo hablando con un amigo que él recomienda mucho la carrera de ingeniero petroquímico. ¿Por qué? Es una carrera muy bien pagada, es una carrera que en un momento dado también es muy, muy peligrosa. Cuando ellos aprenden en un momento dado a soldar, ¿sí?, en las plataformas petroleras, son de las personas que más usan. ¿Por qué? Porque la sal corroe, la sal destruye, la sal hace daño, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos los barcos en el mar, y entonces en el mar los barcos todo el tiempo se están navegando, y de repente sucede algo en los barcos que no nos damos cuenta. Empiezan a tener pequeñas fisuras que la sal les empieza a provocar. Pero existen estos hombres que son capaces de meterse con un traje especial, con una soldadura especial, y soldar todo eso que puede llegar a hacer mayor daño si no se repara en el momento. Pero estas personas, ¿sí?, desde el momento en que ellos están poniendo su traje y todo eso, están pensando en lo que aprendieron en la escuela, la conexión, su vestimenta correcta, porque un pequeño error les puede costar la vida. Ahora, ellos tienen su mente ocupada. En el ocio, una persona que tiene ocio en su vida, y es una persona ociosa en su vida, es una persona que no tiene provecho de lo que la vida le está presentando. Por eso muchas veces la gente, cuando tiene su mente desocupada, el ocio es lo primero que muchas veces va a llegar a tu vida. Por eso dice la palabra del Señor: pero yo les digo, de toda palabra ociosa que salga de tu boca, de ella darás cuenta. ¿De qué nos va a pedir cuenta Dios? De toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Ahora, pero cuando tú tienes llenura y tu mente está llena, ¿sí?, no sale ninguna palabra ociosa de tu boca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros podemos ver a una persona con una amargura en su vida, la vamos a descubrir por sus palabras. Analícelo. Toda persona que hable mal de alguien, que todavía se acuerde de ese señor que y trae amargura en su vida, es porque todavía hay algo de ocioso en su corazón, en su vida, en su mente. Y entonces, como no pudo en un momento dado llegar a tomar una palabra de parte de Dios y instalarla en su vida, esa fisura, eso que en un momento dado empezó a hacer daño, empieza a abrirse más y se vuelve más ocioso una persona. Y de ahí nace una persona que se vuelve orgullosa. Y empieza a hablar: a mí nadie me la hace. Yo perdono, pero no olvido. Frases así. Y escúchelo, son palabras mal usadas, ociosas. Palabras ociosas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Llega el momento en que no nos damos ya cuenta, y de repente cuando el hijo se equivoca dicen: igualito que tu padre. Y el hombre que dice: tenías que salir igual a tu madre, los mismos gestos que tu madre me haces, rebelde como tu madre. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que el Señor nos enseña en esa parte: de toda palabra ociosa que salga de tu boca, de ella darás cuenta, mi hermano. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos en el versículo 36. Dice: mas yo digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Amén. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, ¿son las palabras o las que te bendicen o las que te maldicen? Colosenses capítulo 2. Ahora, ¿cómo se llena, cómo se hace un cambio de una palabra ociosa a una palabra que traiga bendición o fruto? Pablo le escribe una carta a los colosenses. La iglesia de Colosenses o la iglesia de Colosas es una iglesia que empezó a tener en su vida una contaminación. Póngame atención en esto, nomás se los digo en 3 minutos. En el tiempo de los apóstoles, empezó a crecer la iglesia. La iglesia empezó a ver los milagros, la iglesia empezó a ver las palabras que Cristo decía. Los apóstoles se daban a la tarea de decir: es que el maestro decía así, es que el maestro nos dijo estas palabras, es que el maestro nos dijo que nosotros tenemos que aprender a usar las palabras. Después de ahí se levantaron hombres, que eso ya lo prediqué hace como 4 meses, ¿sí?, que traían un conocimiento griego. El conocimiento griego se dio la tarea dentro de la iglesia de contaminar la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Hoy en estos días se está viviendo dentro de la iglesia eso. Por eso hay lugares donde dicen: saca al campeón que está dentro de ti, y tú lo puedes, sin la ayuda de nadie. Es más, los primeros que se van a oponer son los de tu casa, pero tú sigue adelante porque contigo solito vas a lograrlo. Y eso no es de Dios. ¿Por qué? Cristo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vemos esto en la iglesia de Colosas o la iglesia de los colosenses, ¿sí?, Pablo les empieza a decir quién les engañó. Una versión dice: quién los fascinó. Y la palabra fascinar es quien los embrujó. Eso es lo que significa la palabra fascinación. Es que me fascinó. Sí, entiéndelo. Hay gente que en un momento dado usted no entiende por qué una muchacha persigue a un cuate que no tiene futuro. Porque vive fascinada, embrujada. Y si sucede también al revés con los chavos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses, dice: ¿quién los fascinó para ser cambiados de la verdad, para que no siguieran la buena doctrina? Y en el capítulo 2, mis hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, en el versículo 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En el Padre y en Cristo. En el Padre y en Cristo. Si usted no entiende en un momento dado el lenguaje de Cristo, no va a comprender que Cristo es el que trae un cambio a través de lo que Él enseñó. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál era el método de enseñanza de Cristo? Su palabra. Palabras. Y las palabras cambian la vida de una persona. Una palabra amorosa en un muchacho rebelde lo puede cambiar. ¿Lo estamos entendiendo, mis hermanos? Por eso leíamos lo que dice Eclesiastés 12, versículo 11.
Las palabras de los sabios son como aguijones. Es que yo no creo que me quiera mi mamá, pastor, o mi papá. ¿Por qué? Porque no les gusta mi conducta. Pero las palabras de los sabios son como aguijones. Son como aguijones. Son como aguijones, mis hermanos, que cuando se colocan correctamente duelen, pero tienen un efecto sanador. Y son unas palabras que muchas veces tenemos que aprender a decirle: Espíritu Santo, trae las palabras correctas, porque aunque duelan, qué triste es ver que, por ejemplo, hay hijos que toman frente a sus padres la falta de respeto. Es que yo no quiero tener problemas con mis hijos. Eso es en serio, mis hermanos. Padres que pasan y toleran eso en la vida de sus hijos, de sus hijas, vergüenza les debería de dar. En Navidad alguien lo quiso hacer. Vino mi papá a visitarme. Y mi papá me dijo: ¿por qué nos vamos tan rápido, hijo? Dije: porque se me hace una falta de respeto que te ofrezcan una bebida alcohólica. Y mi papá le gustó tomar un tiempo y dijo: tienes razón. Me dijo: ¿sabes por qué, hijo? Dice: cuando yo era chico, mi abuelito tomaba su pulque, su pulquito, le dijo. Dice: pero mis tíos lo compraban, dice, y mis tíos jamás lo dejaban. Mi abuelito se servía su pulque y ellos se iban. Nunca estuvieron con él, dice, y no hicieron nunca eso delante de mi abuelito. ¿Sabe qué sucede muchas veces en ese tiempo? Cuando no tienes palabras de autoridad, porque la pierdes, el diablo te la quita, no hay efecto, mi hermano. Por eso es que los endemoniados un día llegaron y dijeron: conocemos a Cristo y conocemos a Pablo también, y sabemos lo que tienes, pero tú eres un farsante, no hay autoridad en tus palabras. ¿Y sabes qué hicieron esos endemoniados? Se le fueron encima, los encueraron. Estamos aquí, mis hermanos. Las palabras de los sabios son como aguijones, que cuando se colocan correctamente, mis hermanos, tienen efecto. Pablo lo sabía y le dijo: yo le ruego al Señor que sean llenos del conocimiento del Padre y de Cristo, que abunden en sus vidas, que abunden en sus vidas. Por eso es muy importante entenderlo, mi hermano. Cuando tú tienes el respaldo de Dios en tu vida, se enoje tu hijo, pero tú le das la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresa vacía, hace el efecto deseado. Si lo estamos entendiendo en esta mañana, mis. Termino el versículo 12, dice 11, 12, 10, 11. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Amén. Ahora, regrésese a Colosenses capítulo 2. Ahora, póngame atención de lo que le está enseñando Pablo a los colosenses. Dice el versículo 4. Colosenses 2:4. ¿La tienen ahí? Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué viene el engaño? ¿A través de qué viene un engaño? De palabras persuasivas. ¿Cuántos en alguna ocasión fueron a comprar algo y los engañaron? Se sintieron defraudados. Yo lo hice, a mí me ha pasado. Me ha pasado. En mis tiempos, en las décadas de los 80, salieron unos tenis padres bonitos y todo el mundo los queríamos traer. Y un día oí que
en Tepis los vendían más baratos. Y fui a comprarlos. Y sí eran los tenis que más o menos se parecían, pero era un fraude, no eran los originales. Eso es el fraude, mis hermanos. Y el cuate pero no, hombre, el cuate si era tan buen vendedor, mis hermanos, que si tú lo ponías a vender en tu empresa y vendías agua, ¿sabes a quién le vendían el agua a estos hombres? A las ballenas. Así de esa categoría el cuate. Me convenció, me engañó a través de palabras. Dice el versículo, Proverbios capítulo 14, versículo 22. No yerran los que piensan mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. En toda labor hay fruto, escuche esto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Por qué una persona vive pobre? Por sus palabras. Por sus palabras, mis hermanos. Vete a buscar trabajo. ¿Y qué digo? Es que quieres trabajar, hombre. Sí, de verdad. Esto es en serio, mis hermanos. Mire, todos somos vendedores. Todos somos vendedores. No, pastor, yo me dedico a ser doctor. Y vendes lo que tú en algún momento dado tienes de lo que aprendiste. ¿Cierto o no es cierto? Si vas a buscar trabajo, ¿qué es lo que vas a vender? Tu servicio. Tu servicio es el que vas a vender. Hay gente que me da a reparar relojes muy caros por el tipo de servicio que he aprendido a darle a la gente. Me los confían, mis hermanos, sus relojes, porque saben la honestidad que se puede hacer en eso, mis hermanos. Pero si yo fuera una persona que en un momento dado nada más hiciera las cosas al aventón, la gente nunca más me buscaría. Y entonces un día mi esposa me decía, ¿por qué limpias el reloj? Dije, para que tenga bonita presentación. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, traer algo en la mano, no solamente para ver la hora, se luce, se puede lucir algo, mi hermano. Pero si usted me ve un reloj todo mugroso, que tiene mugre por todos lados, y se lo digo porque yo conozco gente que usa traje y he lavado sus relojes y da asco, mis hermanos. Y mi esposa me ha dicho, oye, ¿y ese reloj de quién era? Ya después le cuento a mi esposa, ¿a poco sí? Sí me estoy dando a entender. Ahora, yo quiero que entiendas esto que dice la palabra del Señor. La pobreza está por tus palabras, pero tus palabras vinieron de tu pensamiento. Y el pensamiento lo vas a reflejar a través de tus palabras. Si tú dices que eres cristiano y tu pensamiento es cristiano, tienes que decirlo a través de tus palabras, pero con hechos. Digan amén. Ahora, pastor, pero ¿cuesta trabajo? Sí, es que nadie dijo que iba a ser fácil. En medio de tener tantos millones de carros en una ciudad tan pequeña y oír todo el día que se la están mienta y de repente dicen, sí, dan ganas. Sí, pero ¿qué dices? Dice el Señor, bendícelos. Padre, pero ¿por qué? Porque bendiciendo, y te haré bendición donde quiera que vayas. ¿Ya lo estamos entendiendo, mis hermanos? Bendiciendo, te bendeciré y te haré bendición
a donde quiera que vayas. ¿Estamos aquí? Voy a terminar en esta tarde nada más con este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Y termino en esa tarde. Apóyeme el grupo de alabanza, por favor, porque vamos a tomar la Santa Cena. Efesios capítulo 5, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora ponga atención en esta tarde. Dice: sed pues imitadores de ¿quién? Como hijos. Dígale al que está a su lado: ¿eres hijo o no eres hijo? Sí, pregúntele: ¿eres hijo o no eres hijo? Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, escuche, ahí viene esto: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se hablen, ni aun se nombren entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, mis hermanos. Ve por las tortillas. Es que ya fui ayer. Voy a traer 2 pesos de cilantro. Viene en la Biblia, Lo dice la Biblia, no lo digo yo, mis hermanos. Ni truanerías. ¿Qué más dice? Que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Porque sale de tu boca inmundicia, hablan de fornicación, hablan de deshonestidad, hay truanerías. ¿Se había puesto a analizar esto, mi hermano? ¿Por qué viene la ira de Dios? Por lo que sale de mi boca. Porque mi boca tiene poder. Entonces, mis hermanos, de aquí en adelante yo voy a cuidar mi boca. Ahora, esta fue la primera parte hoy. El próximo domingo yo quiero hablar de lo que tiene poder la palabra de Dios. Como un hombre es capaz de decirle a la naturaleza, al medio ambiente: no llueves durante 3 años y 6 meses, porque yo lo dije, y hasta el día que yo lo diga va a volver a llover. ¿Quién fue? Elías. Pero Elías sabía el poder de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar nuestras palabras. Póngase de pie, iglesia. Vamos a tomar la Santa Cena en esta tarde. Yo quiero que usted ahora en esta tarde empiece a usar sus palabras. Cierre un momento sus ojos en esta tarde. Y si Dios te habló en esta tarde y durante la semana se te salió una mentirilla, algo que no quisiste decir en esa tarde, vamos a pedirle perdón a Dios. Dios es bueno, es grande, es maravilloso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en el momento en que usted le pida perdón a Dios, después haga esto: dígale: Padre, que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llene mi boca de tu palabra. Llénelo, mi hermano. Lea la Biblia todos los días, mis hermanos. Lea la palabra de Dios, porque usted no puede hablar lo que Dios dice si no están las palabras de Dios en su vida. Así que cierre sus ojos un momento en esta tarde. Padre celestial, en esta tarde venimos delante de ti en el poderoso nombre. Señor, nuestros labios a veces nos han condenado, Señor, por nuestras palabras,
nos hemos atado, Señor. Por los dichos de nuestras bocas, Señor, se han convertido una creencia, Señor. Y Señor, hay cosas que te han ofendido, Señor, que han salido de mi boca. En esta tarde, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones. Perdona esas palabras ociosas que salieron. Y salieron porque tenía mi mente vacía, Señor. Salieron porque no tenía ocupada mi mente en ti, Señor, en tu palabra. Pero en esta tarde yo te pido con todo mi corazón que me perdones. Y ahora, dígalo mi hermano, Señor, llena mi boca de tu palabra. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hagan que tenga efecto sobre mi vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, desde el día de hoy en adelante, Señor, yo quiero llenar mi vida con tus palabras, Señor. Que hagan efecto, Padre Celestial. Que vivan en mi vida, Señor. Que tengan poder y que tengan autoridad. Otra vez, mi hermano. Que mis palabras, en el nombre de Jesús, tengan poder y tengan autoridad para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por este momento. Queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, analices nuestros corazones en esa tarde, Señor. Si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Si te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Si hemos pecado, Padre Celestial, en esta hora confesamos nuestros pecados, Señor, y te pedimos perdón en el nombre de Cristo. Señor, en esta tarde, Señor, yo me pongo a cuentas delante de ti. Limpia mi vida en el nombre de Jesús. Y Señor, llena mi vida, Señor, de tu presencia. Llena mi corazón de ti, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Despedimos la transmisión. Vea las predicaciones de los jóvenes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir a mi esposa, está por ahí la pastora Nara.